En esta parte vamos a trabajar problemas que se pueden resolver por medio de funciones exponenciales y logarítmicas. Entonces, al final de la práctica vamos a tener una ficha de fórmulas que nos habla de diferentes situaciones que, dependiendo de lo que nos diga cada enunciado, uno podría usar uno de estos modelos matemáticos. Entonces, por ejemplo, dicen interés compuesto y lo describen así: si un capital P está invertido a una tasa de interés R durante un periodo de años, entonces el monto A de la inversión está dado por, y nos dan tres fórmulas. Entonces lo primero que uno tiene que hacer es identificar bien qué es el capital, qué es el interés y qué es el tiempo. Entonces, una vez que uno tiene identificadas estas variables, bueno, ya también uno puede sustituir en alguna de las fórmulas para encontrar alguna incógnita. Entonces, por ejemplo, depende también lo que nos digan. Si nos hablan de un interés simple, se usa la primera fórmula. Si nos hablan de un interés compuesto, n veces en el año, la segunda fórmula. Y si nos hablan de un interés continuamente compuesto, la tercera fórmula. Ahora, en esta segunda fórmula habla de n veces al año. Cuando nos dicen n veces al año, eso significa a la cantidad de pagos que se van a hacer en un periodo de un año que tiene 12 meses. Entonces, por ejemplo, si es anual, decimos que un año tiene un año. Entonces, n va a ser equivalente a 1. Si es mensual, decimos que es 12. ¿Por qué? Porque ¿cuántos meses tiene un año? 12 meses. Entonces son 12 pagos en el año. Si fuera trimestral, por ejemplo, decimos n es igual a 4. Porque vamos a dividir los 12 meses que tiene el año entre 3, que son trimestres, ¿verdad? Y eso nos da 4. Y si tenemos que los pagos son semestrales, n va a ser igual a 2, porque dividimos el año entre 6 meses, que es los meses que tiene un semestre, y eso nos da 2. Entonces depende de cómo sea el pago, ahí se va a hacer. En esta otra fórmula habla de desintegración radiactiva, entonces uno tiene igual que leer el enunciado y usar la fórmula que nos dan para poder definir lo que nos estén preguntando. Para crecimiento exponencial, igual. Para escala de pH, acá se da una fórmula y nos hablan de tipo de solución que uno tiene. Entonces es como un parámetro. Dicen que si el pH es igual a 7 es una solución neutra, si el pH es menor que 7 es ácida, y si es mayor que 7 es una solución básica. Entonces hay que describir qué tipo de solución tiene uno de acuerdo a lo que le da el pH. Después tenemos escala de Richter, esta se usa para sismos, y escala de decibeles, que esta es para sonido. Ejemplo 1 dice interés compuesto. No le van a decir a uno siempre el tipo de situación que tenemos. Dice: la doctora Cedeño invierte $1000 a un interés compuesto anualmente de 18%. ¿Cuánto tiempo debe transcurrir para que la doctora triplique la cantidad invertida? Entonces vean que nos hablan en el enunciado. Si no tuviéramos esta cantidad por acá, en el enunciado nos dicen interés compuesto. Entonces, como es interés compuesto, ya diríamos, ok, es de interés compuesto, nos referimos a esta fórmula. Y nos dicen que es anualmente. No nos dicen ni interés simple, no nos dicen ni continuamente compuesto, nos dicen interés compuesto n veces al año. ¿Y cuánto sería ese n? Vamos a ver. Entonces decimos, primeramente se copia la fórmula que se refiere a el interés compuesto con n pagos al año. Entonces, viendo en el enunciado, vamos a ir tomando los datos de lo que se tiene. Entonces dice, ella invierte $1000. Esa es la cantidad principal o inicial, la que se llama P. Entonces decimos, P es igual a 1000. Dice, un interés compuesto anual del 18%. R es el interés y sería un 18%, que expresado como decimal sería 0.18, o como fracción 18 sobre 100. En la fórmula debe estar el valor expresado como un decimal o una fracción. Después tenemos un n igual a 1. ¿Por qué? Porque nos dicen que es anualmente. O sea, no nos dicen que los pagos son mensuales, trimestrales, semestrales, nos dicen anuales. Entonces dijimos que en un año tenemos un único pago. Y después tenemos que el A debe ser 3 veces la cantidad inicial, porque ella quiere triplicar su cantidad inicial. Entonces sería 3 veces la cantidad inicial, que sería 1000 por 3, 3000. Entonces ya con todos los datos vamos a buscar el tiempo que ya tarda, es la única variable. Entonces, teniendo todo, ya lo que hacemos es
ir sustituyendo en la fórmula lo conocido. Entonces decimos A es igual a 3000. Entonces decimos 3000 igual a P es 1000 por 1 más R entre N sería R entre 1. 0.18 entre 1, 0.18. Elevado a la N por T. N es 1, entonces 1 por T sería T. Tenemos una ecuación que la variable está en el exponente. Entonces es una función o una ecuación exponencial. Para poder despejar esa T, vamos a primeramente llevar este 1000 que está multiplicando a ese paréntesis que tiene potencia T a dividir al lado izquierdo de la ecuación. Entonces decimos 3000 entre 1000 va a ser igual a, y sumamos 1 más 0.18, sería 1.18 a la T. 3000 entre 1000 nos da 3, igual a 1.18T. Una vez que tenemos esa expresión ya reducida, vamos a tratar de despejar T. Y para despejar T podemos hacerlo de varias maneras. Una, aplicando la relación logarítmica exponencial, y otra, como yo les dije, poniendo logaritmo en ambos lados de la ecuación para poder bajar el exponente a la base, que era la propiedad principal de los logaritmos. Entonces decimos, logaritmo de 3 es igual a logaritmo de 1.18 a la T. Y bajando el T al frente del logaritmo, nos queda logaritmo de 3 igual a T por logaritmo de 1.18. Y para despejar esa variable, vamos a pasar a dividir el logaritmo de 1.18 al logaritmo de 3. Entonces logaritmo de 3 entre logaritmo de 1.18 sería igual a T. Encontramos ese T en la calculadora y nos da que T es igual a 6.64 años aproximadamente. Entonces, para efectos de dar una respuesta, es un poco complejo decir, se tardan 6.64 años en triplicar esa cantidad. Entonces, lo que hacemos es utilizar ese dato y convertirlo por lo menos a tener años y meses. Entonces, decimos que si el tiempo es 6.64 años, vamos a decir que son 6 años más la parte decimal, que son 0.64 años. Y convertimos ese decimal a la cantidad inferior, que sería meses. Entonces decimos por, y decimos que un año son 12 meses. Vamos a eliminar años, y al multiplicar 0.64 por 12, tenemos la cantidad en meses, que sería aproximadamente 7.68 meses. Entonces, por lo menos tener el tiempo aproximado en años y meses. Ven que el enunciado no nos dice darlo en años, meses, días. O sea, si no nos dicen eso, por lo menos tener las cantidades básicas. Entonces, esto sería aproximadamente 8 meses, ¿verdad? Entonces ya uno puede dar una respuesta como que ella va a triplicar su cantidad invertida en 6 años y 8 meses aproximadamente. ¿Ok? En este ejercicio dice crecimiento exponencial. Entonces, como les dije, no siempre nos van a decir a qué tipo de modelo se va a ajustar, pero acá lo ponemos para definirlo un poquito mejor. Siempre que nos hablen de poblaciones, nosotros vamos a usar un crecimiento exponencial. La población puede aumentar, la población puede disminuir, depende de que se esté dando. Por ejemplo, ahora que hay una pandemia, o sea, la población se obliga a reducirse por efectos de esa pandemia. Entonces es una de crecimiento exponencial.
Así es como se puede. Entonces, decimos, la población del mundo en 1995 era de 5.700 millones de habitantes y la tasa de crecimiento relativo estimado es de un 2% anual. Si la población sigue creciendo a esa tasa, ¿cuándo alcanzará 57 mil millones de habitantes? Entonces vean que nos dicen si sigue creciendo. O sea, se trata de usar el modelo, pero no siempre los modelos son ajustados a una realidad. Todo depende de las medidas que se tomen. Si se quiere reducir las muertes, las infecciones, por eso es que dicen use mascarilla, tenga distanciamiento, o depende de las medidas que se toman, ¿verdad? Entonces, usamos para esto la fórmula de crecimiento exponencial. Ven que no nos dan ninguna fórmula, entonces tenemos que decir, ok, se ajusta al modelo que dice nt es igual a n sub 0 por rt. Y en el enunciado dice n sub 0 es el tamaño de la población. Esa es la población inicial. Luego dice, entonces la población nt en el tiempo t está dada por la formulita, donde r es la tasa de crecimiento relativo expresado como fracción. ¿Ven? Entonces, la tasa de crecimiento va a darse como una fracción. Se puede enunciar como un porcentaje, pero se tiene que traducir a una fracción. Entonces lo que hacemos es primero anotar esa fórmula y vamos a empezar a tomar los datos que tiene el ejercicio. Entonces dice que en 1995 la población era de 5.700 millones de habitantes. Eso significa que ahí es donde arrancamos a hacer el estudio. Entonces el n sub 0 es la cantidad inicial. N sub 0 sería 5.700 millones. Si quieren ponen millones, pero vean que al final nos preguntan por 57.000 millones. Entonces, como nos hablan de millones y millones, al final lo que podemos hacer es, si tenemos un dato de millones también, agregar el término millones, para no tener tantos ceros en la ecuación. Entonces luego decimos, R es 2%, porque nos dicen que el crecimiento relativo es de un 2% anual y lo expresamos como una fracción. Entonces decimos 2 sobre 100, que sería lo mismo a 0.02. Después tenemos el n en el tiempo, que va a ser lo que queremos alcanzar, 57.000 millones. Entonces nt sería 57.000. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo se tardará en darse esa situación? Entonces ya con todos los datos, lo que hacemos es sustituir en la fórmula. Entonces decimos primero, nt es 57.000. El n sub 0 es 5.700. Tenemos por e a la rt. R es 0.02 y t es lo que estamos buscando. Entonces ven que tenemos la variable en el exponente. O sea, es una ecuación exponencial. Entonces vamos a llevar primero lo que está multiplicando al frente de la base e que tiene el exponente t a dividir, porque eso no nos afecta a la variable t. Entonces decimos 57.000 sobre 5.700 va a ser igual a e a la 0.02 t. Y simplificamos. 57.000 entre 5.700 sería 10, porque son 10 veces esa cantidad, igual a e a la 0.02 t. Acá podemos hacer lo mismo que decíamos, o aplicar la relación logarítmica exponencial o poner logaritmo al frente de las dos cantidades. Entonces, bueno, aquí para efectos de hacerlo un poco más rápido, si uno tiene base e, uno puede aplicar esta ley de logaritmos o esta propiedad que decía que si un logaritmo natural de e está elevado a la x, eso va a ser logaritmo natural de e, se nos cancela y nos queda el exponente, que es x. Entonces, acá tenemos un logaritmo natural de 10, porque estamos usando logaritmo natural para quitar esa base e, igual a un logaritmo natural de e a la 0.02t. Se nos va a cancelar este logaritmo natural de e y nos queda que el logaritmo natural de 10 es igual a 0.02 t. Y para despejar t, pasamos el 0.02 a dividir al logaritmo natural de 10. Y tendríamos entonces que el tiempo es
115.13 años aproximadamente. Entonces, como se nos excedió de 115, podemos decir que el tiempo en que eso suceda va a ser aproximadamente en 116 años. Acá no se considera mortalidades, no se considera nada, simplemente es un modelo donde dice que se incrementa la población de una cantidad a otra y lo que uno hace es hacer un estimado. Entonces, esa es la cantidad de años que tenemos que agregarle a 1995 para tener el año en el que eso se va a dar. Entonces decimos acá que si en 1995 iniciamos con el estudio, a eso le sumamos 116 años y eso nos va a dar 2111. ¿Qué significa eso? Que en el año 2111 es cuando la cantidad de habitantes llegará a 57.000 millones. Entonces uno lo describe en una respuesta en forma verbal, ¿verdad? Uno dice, la población llegará a 57.000 millones de habitantes en el año 2111. Recuerden siempre poner una respuesta a lo que se pregunta. En este tercer caso, dice es de desintegración radiactiva. Entonces uno buscaría en la ficha la fórmula para desintegración radiactiva, pero vean en este caso, nos dicen un material radiactivo se coloca en un reactor nuclear. Debido a la desintegración, la cantidad N en miligramos presentes después de T años está dada por, y nos dan una fórmula. Cuando nos dan una fórmula, nosotros vamos a usar esa fórmula. No vamos a buscar modelo, porque la fórmula ya la tenemos dada para este caso. Entonces, lo que hacemos es simplemente trabajar por medio de la formulita que nos dan. Dice, calcule la cantidad de material que queda después de 8 años y también calcule el número de años que deben transcurrir para que se haya desintegrado el 75% de la cantidad inicial. Entonces, vamos a la primera pregunta. Pongamos la pregunta A. Dice, calcule la cantidad de material que queda después de 8 años. La cantidad de material es una cantidad N dada en miligramos presentes, ¿verdad? Entonces decimos, N en un tiempo de 8 años. Entonces, vamos a la fórmula. N sería igual a 80 por 2 elevado a la menos 0.5 multiplicado por el tiempo, que el tiempo es 8. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado. En la fórmula nos dicen T años y en la pregunta nos dicen después de 8 años. Entonces aquí nos pueden cambiar las variables. La fórmula es la que manda. Las variables de la fórmula son las que mandan. Si nos hubieran dicho después de 80 meses, por ejemplo, hay que convertir esos meses a años. Hay que tener cuidado en los valores que uno reemplaza en las fórmulas, ¿verdad? Entonces, si aquí evaluamos, nos va a dar que esto sería 5 y dijimos que N está en miligramos, entonces 5 miligramos. Esa es la cantidad que quedaría después de 8 años. ¿Ok? Segunda pregunta. Dice, calcule el número de años, ahora es T lo que nos preguntan, que deben transcurrir para que se haya desintegrado el 75% de la cantidad inicial. Entonces acá tienen que tener mucho cuidado. Se desintegra un 75%. Significa que, ¿cuánto queda? Queda 100 menos 75, un 25%. Entonces, vean que la fórmula es de material que queda, no material que se desintegra. Entonces tienen aquí primero que buscar cuánto es eso que queda para ver en qué año o en cuántos años se daría esa situación. Entonces decimos, bueno, inicialmente tenemos, si quieren usan la fórmula y lo que hacen es sustituir en el tiempo 0, que es al inicio. Entonces 80 por 2 a la menos 0.5 multiplicado por 0. Menos 0.5 por 0 va a ser 0. 2 elevado a la 0, recuerden que cuando uno tiene una ley de potencias con exponente 0,
esa cantidad es 1. Entonces aplicando esto, decimos que 80 por 1 nos da 80. Entonces significa que 80 miligramos es la cantidad inicial. O uno puede ver en la fórmula, el que tiene la variación es el exponente, el 2 a la menos 0.5t. Entonces el 80 sería la cantidad inicial. Entonces decimos acá que si la cantidad inicial es 80 miligramos, entonces lo que queda sería aplicar una regla de 3 o encontrar el 25% de 80. Entonces decimos 25% de 80 sería 20 miligramos. Entonces ahora sí, vamos a usar la fórmula para encontrar la variable. Entonces decimos 20 miligramos es lo que va a quedar de la cantidad inicial, que es 80 por 2 a la menos 0.5 t. Y tenemos la variable en el exponente otra vez. Entonces vamos a pasar primero el 80 que multiplica a la base que tiene el exponente a dividir al 20 de este lado. Entonces 20 entre 80 sería 2 a la menos 0.5 t. Se simplifica, 20 entre 80 nos da un cuarto, que sería 0.25, igual a 2 a la menos 0.5 t. Y para despejar la variable t podemos aplicar logaritmo. Entonces decimos logaritmo en cualquier base. Vean que tenemos un 2 en el lado derecho, entonces podríamos poner que es un logaritmo en base 2. Uno pone cualquier logaritmo. Logaritmo en base 2 de 0.25 es igual a logaritmo en base 2 de 2 a la menos 0.5 t. Esto se nos va a cancelar y nos quedaría logaritmo en base 2 de 0.25 igual a menos 0.5 t. Y para despejar t, el menos 0.5 va a dividir. Entonces logaritmo en base 2 de 0.25 entre menos 0.5, mucho cuidado con todos los signos y todos los valores que uno tiene, eso sería el tiempo. Y nos da entonces que el tiempo es 4, o sea, 4 años. Y damos una respuesta verbal. Entonces, ¿qué nos decían acá? Nos decían que deben transcurrir 4 años para que se haya desintegrado el 75% de la cantidad inicial. Entonces recuerden, si en un enunciado no nos dan una fórmula a usar, uno tiene que buscarla o ajustarla a una de las formulitas de los modelos matemáticos que se ajuste a esa situación. Pero si nos dan la fórmula en el enunciado, no vayamos a buscar otra fórmula. Vamos a trabajar con la fórmula que nos dé el enunciado del ejercicio.